Ore no Shibou Flag Gato Maruto Koro Washiranai Volumen 6 incompleto. Capítulo 126. El desastre sin precedentes de una invasión de hordas de monstruos causó estragos en la ciudad de Travis. La gente huyó por su propia voluntad, y el fuego continuó propagándose sin suficiente tiempo o mano de obra para detener el fuego. Como resultado, cientos de personas que llegaron tarde a escapar murieron, y el daño sería de más de 1000 si incluimos a las personas desaparecidas que todavía están buscando. El 50% de los edificios de la ciudad se derrumbaron o se quemaron hasta los cimientos. Sin los caballeros del Santo Rey, no hay duda de que el daño habría sido aún mayor. Aún así, no hubo alivio ni sensación de logro para los caballeros, su líder, Vincent Van Westervoort. Había demasiadas vidas que no podían salvarse como para darse cuenta de que se habían salvado muchas vidas. Pero sin el consejo de Harold, el daño no habría sido así y asigna hombres a Travis, dijo Harold, eventualmente será un infierno. Eso fue unos meses antes de que ocurriera este desastre. En ese caso, es razonable suponer que sabía de antemano que la ciudad de Travis sería invadida por monstruos. ¿Cuándo y cómo te enteraste? Vincent nunca había oído hablar de monstruos de múltiples razas atacando una ciudad juntos. En otras palabras, es poco probable que haya habido algún presagio, e incluso si lo hubiera, no creo que pueda considerarse como un presagio. Pero suponiendo que alguien manipuló a los monstruos de alguna manera, Vincent tiene una persona en mente. También tenía fuertes lazos con Harold, quien dejó claro a Vincent y Cody que era hostil con él. Dr. Justus Freund. Un hombre extremadamente peligroso que es el principal científico del reino y, según Harold, tiene el potencial de arruinar el mundo para devolver la vida a los que amaba. Y al propio Vincent le ha lavado el cerebro. Parece natural pensar que Justus fue el cerebro de este caso, y que Harold, que estaba cerca de él, vio a través del plan y le dio consejos. Al menos Harold tiene bastante información que los caballeros no tienen. Me gustaría volver a hablar con Harold. ¿Harold y es Harold Stokes? Shannon, el teniente, recoge el murmullo de Vincent. El propio Shannon no conoce directamente a Harold, pero ha sido testigo de una gran pelea en el examen de ingreso y ha realizado una verificación de antecedentes de Harold bajo las instrucciones de Vincent, por lo que conoce su existencia y personalidad. El problema es que no sabemos dónde está ahora. ¿No estás trabajando con el Dr. Freund? Vincent piensa que eso es poco probable. La razón, por supuesto, es que sabe que Harold es hostil a Justus, y contárselo a Shannon solo lo confundiría. Aún así, el Dr. Freund está desaparecido y no podremos contactarlo. Busquemos a alguien que pueda saberlo. ¿Quién estás hablando? La prometida del señor Harold y no, parece que ex ahora. Erika Sumeragi se encuentra actualmente en la ciudad. Y en este momento, la ex prometida de Harold está en Travis. ¿Es realmente una coincidencia? Fiona continúa, preguntándose a Vincent, que se ha quedado en silencio. ¿No sabía el gran maestro que estaba en esta ciudad? Oh, es la primera vez que lo escucho. Erika parece haber eliminado a los monstruos en las líneas del frente durante la invasión de monstruos, ¿no viste al líder del grupo? Magia que te hace pensar que el cielo ha sido destrozado. Estaba posponiendo averiguar quién lo estaba haciendo, y ella fue la que lo hizo. Vincent también confirmó que cuando los caballeros estaban siendo empujados por la cantidad de monstruos, desataron magia de poder repugnante varias veces. Gracias a esto, la presión del monstruo se debilitó y Vincent pudo retroceder. Pensé que era la hija de la ventana profunda, pero parece que el brazo se mantiene bastante. Nota. No estaba seguro de a qué se refería la última frase, por lo que lo dejé así. Acabamos de recibir un informe de que inmediatamente después del final de la invasión, fueron hacinados en centros de evacuación para tratar a muchos pacientes, y todavía están trabajando en comedores populares y otros trabajos. Eso es alucinante y la familia Sumeragi es una de las familias más famosas del reino. Erika es hija de esa familia, y no solo en batallas peligrosas en las líneas del frente, sino también en médicos y trabajadores de comedores sociales no participarían en ellas basándose solo en su estado. Aún así, es solo su personalidad lo que la hace tan devota de la gente. Parece que no solo ella, sino algunos de sus supuestos compañeros hicieron una gran cantidad de trabajo en la batalla, y no hay duda de que esto evitó que el daño se extendiera. Oh, haré eso, iré solo, así que ¿te importa si continúo ocupándome de la escena? Por supuesto, no es útil en combate, así que aquí es donde trabajo.
Claro, Shannon no es una persona orientada al combate, pero Vincent piensa que es un defecto en su humildad. Después de despedir a Shannon cuando regresa al trabajo de campo como si no conociera a su jefe, Vincent vuelve sus pies hacia el centro de evacuación. Lo que ahora es un refugio es una iglesia y sus jardines en una colina de la ciudad. Dado que originalmente era una de las atracciones turísticas, es lo suficientemente grande, y gracias a su ubicación en una colina, es un lugar que no fue atrapado en ataques de monstruos o incendios. Vincent ahora se ha quitado la armadura, pero tiene una espada en la cintura y lleva un uniforme para que puedas decir de un vistazo que es miembro de la orden. Junto con el hecho de que ha sido bien conocido desde el principio, naturalmente atrae la atención si aparece en un centro de evacuación bastante concurrido. Pero el propio Vincent estaba acostumbrado a estar en el centro de atención de esa manera. Más bien, también hay un deseo de dar una sensación de seguridad a aquellos que se sienten incómodos al exponerse públicamente a tal manera, y hacerlos soportar el peso de aquellos que quieren expresar su insatisfacción y enojo hacia la orden. La creencia de Vincent como caballero era que el papel de la orden no era solo protegerse de las amenazas físicas con la espada. Bueno, solo que esta vez, ya había algunos miembros que estaban haciendo actividades de ayuda en el centro de evacuación, por lo que parecía que podía escuchar sin problemas sin sobresalir mal. Sintiendo lástima, llamo a una de las monjas que está ocupada moviéndose. Lo siento, ¿puede hacerme un favor? Sí, señor caballero. ¿Necesita algo? Escuché que había una mujer llamada Erika que estaba tratando pacientes aquí. Erika, si no recuerdo mal, la vi entrar a la sala de recepción de la iglesia antes. ¿La sala de recepción, un visitante? ¿Qué te parece? Sus amigos estaban ella, pero no conozco los detalles y los compañeros son probablemente los que escuché del informe de Fiona. Aparentemente, ellos, como Erika, estuvieron involucrados en la batalla con los monstruos, y Vincent piensa que podría ser un buen momento para decir gracias si están juntos. Bueno, ¿puedes decirme la ubicación por el momento? Puedes entrar a la iglesia e ir detrás de la puerta en el lado derecho, pero básicamente está fuera del alcance de cualquier persona que no sea parte relacionada, así que lo negociaré yo mismo. Lamento haberme tomado tanto tiempo, gracias. Parece que Erika está actualmente en la sala de recepción. Cuando entré en la iglesia, todavía había muchos residentes que habían evacuado. Sin embargo, como había oído, no había heridos ni enfermos graves. Cuando miré alrededor de la iglesia, encontré la puerta a la derecha que me enseñaron. Llamó a la puerta 3 veces y la abrió con un suspiro. La persona que abrió la puerta era un hombre de cabello gris que debe tener unos 60 años. Se puede decir de un vistazo que es un sacerdote de la iglesia. Y el otro lado también parecía saber quién era Vincent. Este es el líder de la Orden del Santo Rey, gracias por protegernos esta vez. Ese es el papel de un caballero, así que hubo muchas vidas que no pude salvar debido a mi inmadurez. No seas tan humilde, por cierto, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Escuché que había personas aquí que nos ayudaron durante el ataque de los monstruos, y quería agradecerles mucho, así que los visité sin ceremonias. Ya veo, eso es lo que era, pero tal vez el momento es malo en este momento. Me pregunto si hubo visitantes o algo así. Vincent decide que será difícil escuchar los detalles aquí, por lo que reflexiona sobre si esperar hasta que termine la discusión entre Erika y los demás. Claro, si no te importa, ¿puedo esperar hasta que termine su discusión? Está bien, pero no tienes que hacerlo. La conversación entre Vicente y el sacerdote es interrumpida por una voz que suena como una campana rodando. Volviéndose hacia la dirección de donde había venido la voz, había una mujer de cabello oscuro bañada por la suave luz que entraba por la ventana. Combinado con su buena apariencia, su apariencia da una sensación de misterio. La imagen de ella en la memoria de Vincent fue hace 5 años, pero todavía no podía equivocarse. Esta es la primera vez que hablamos directamente así. Mi nombre es Erika Sumeraji. Este es Vincent Van Westerbork, comandante de la Orden del Santo Rey. Inclínense profundamente el uno al otro. Desde la barrera, fueron educados, pero Vincent sintió un hormigueo de aire de Erika. Por favor, ven aquí. Erika no pareció preguntar nada en particular y pareció invitar a Vincent al salón. ¿Es bueno? Sí, pero creo que la razón por la que me visitaste así es algo que necesito ahora. Vincent no podía comprender el verdadero significado de esas palabras.
Sin embargo, contrariamente a las palabras que parecen contener algo, la mirada es recta, pero mira a través del interior de mi pecho. Era la primera vez que Vincent se encontraba con una persona con tal atmósfera que parecía estar tan alerta a esta edad. El título de la ex prometida de Harold también tiene sentido. No sé qué pasará en el futuro, pero si me casara con ese genio, sin duda merecería una mujer como Erika. Mientras pienso en esto, sigo a Erika de regreso al salón. Había casi 10 personas en la habitación, incluida Erika. Lamento la repentina visita, soy Vincent, comandante de la Orden del Santo Rey. Co-comandante de la Orden. El chico pelirrojo está sorprendido por la gran reacción. No solo él, sino también los demás estaban sorprendidos y curiosos de que alguien en la posición de líder de la Orden hubiera aparecido. Los caballeros deben estar ocupados tratando con varios lugares en este momento, entonces, ¿cuál es el propósito de que el jefe vaya aquí en persona? Francisco, ¿qué pasa, tú? El joven llamado Francis revisa a Vicente con palabras claramente espinosas. Cuando veo al hombre de cabello azul sospechando de su actitud, puedo adivinar que es alguien que no suele decir cosas como esta. Escuché que Erika y todos los demás aquí lucharon en peligro y trataron a muchos heridos durante este ataque, así que quería expresar mi gratitud como líder de la Orden personalmente. No hay mentira en este sentimiento. Después de hacer contacto visual con todos como si mirara a su alrededor, Vincent inclinó la cabeza más profundo que antes. Realmente lo aprecio, gracias. Simplemente hice lo que merecía. Levanta la cabeza. El niño pelirrojo y la chica rubia, que aún eran jóvenes, parecían estar asustados por el hecho de que el líder de la orden inclinó la cabeza directamente y les agradeció. Mientras tanto, Erika, Francis y la chica de la túnica, que parece ser la más joven de ellas, están tratando de descubrir las verdaderas intenciones de Vincent, sin alarmarse. ¿Es eso todo de lo que querías hablar? Y no. Tengo algo que quiero preguntarle a Erika. Vincent corrige su apariencia. Quizás sintiendo tal cambio en la atmósfera, las dos personas, que estaban completamente asustadas, esperaron sus próximas palabras con expresiones serias. ¿Qué quieres preguntarme? Erika, ¿no sabes dónde está Harold Stokes? Tan pronto como dijo esas palabras, Vincent sintió que el aire en la habitación cambió repentinamente a algo pesado. Capítulo 127. ¿Por qué Harold? Quiero hablar con Harold sobre este ataque y lo que está por venir, pero no sé dónde está. ¿Entonces viniste a preguntarme al respecto? Oh, pensé que tú que eras amigo de Harold podrían saberlo. Los ojos de Erika parpadearon por un momento mientras decía esto, y su boca se anudó como si estuviera tragando algo. Sin embargo, cuando exhaló pesadamente, recuperó su atmósfera digna original. Sí, conozco los pasos de Harold, pero no puedo decir que tengamos suficiente confianza para decirte eso. Erika dijo golpeadamente, mirando directamente a Vincent. Es tan nítido que no puedes evitar reírte, pero si muestras esa actitud, creará una brecha adicional. Déjame decirte sin ocultarlo, pero desconfío de ti, o más precisamente, de los escalones superiores de la orden. Y ya veo. Vincent entiende aproximadamente lo que Erika quiso decir. 5 años antes, en un incidente en el bosque de Vertis, el entonces caballero comandante y el capitán de la fuerza expedicionaria en la que participó Harold, expresaron su apoyo a su ejecución. Con eso en mente, puedo entender la desconfianza de Erika hacia la organización de los caballeros. ¿Crees que los escalones superiores de la orden, incluyéndome a mí, son hostiles a Harold? Sé que te opusiste a la ejecución de Harold en ese momento, pero no hay garantía de que todavía lo estés. Tal vez Erika duda seriamente o está convencida de que la organización de los caballeros esté siendo coaccionado por la voluntad de alguien. De hecho, los orígenes de la Orden del Santo Rey se remontan a varias generaciones, pero los antepasados del rey actual los utilizaron como ejércitos privados. No es ningún secreto que la influencia sigue siendo fuerte, pero por la forma en que habla Erika, no significa eso. En otras palabras, creen que fuerzas distintas a la voluntad del rey están trabajando. Eso es cierto, pero te lo revelaré primero. Cuéntame sobre eso. No hay duda de que hay alguien en los escalones superiores de la orden, cuyo nombre era el Dr. Justus Freund. Harold está en contra de él y lo veo como el cerebro detrás de este ataque a Travis. Cuando Vincent menciona el nombre de Justus y sospecha de él, el aire se vuelve pesado. Es seguro asumir que también tienen alguna información sobre Justus.
En medio de todo esto, solo la expresión de Erika no cambia. ¿Tú también? Sí, lo fue, pero ya no. ¿Cuál es la base para decir eso? Supongo que debería decir lavado de cerebro, es vergonzoso, pero también fui manipulado por el Dr. Freun, pero Harold me ayudó con eso. ¿Cuánto más podemos hablar? Pregunta Vincent. Tal vez no necesite ocultárselo a Erika, que es cercana a Harold, pero sospecho que el propio Harold no quiere eso. A juzgar por sus palabras y acciones, Harold es reservado. Para ser más precisos, Vincent se siente que es el tipo de persona que carga con muchas cosas solo y no pide ayuda a los demás. ¿Es la confianza que proviene de la alta capacidad, o es porque estás claramente atrapado en algo peligroso y no quieres que otros se involucren? Si es lo último, confiar todo aquí puede menospreciar ese pensamiento. Eso significa que Travis pudo desplegar la orden porque Harold le contó sobre este ataque. Sin embargo, como si saltara sobre los pensamientos de Vincent, Erika llega a la verdad. Ciertamente, puede ser posible pensar en cada uno de ellos cuando piensas en su relevancia, pero es lo suficientemente inteligente como para hacerlo instantáneamente. Uy, ¿qué quieres decir? El chico pelirrojo está sacudiendo la cabeza, preguntándose si no puede seguir el ritmo de la historia. La chica de la cola de caballo a su lado también tenía una expresión poco clara. Reiner, sabes que Harold fue por ahí aplastando los planes de Justus, ¿verdad? Romper el lavado de cerebro del comandante y llevar los caballeros a Travis es parte de eso. Bueno, esa es una condición si crees lo que está diciendo. Oye, si dices eso, no podrás hacerlo, ¿no? Dado que pueden dudar tanto como quieran, es natural que sus opiniones estén divididas. Sin embargo, Vincent no tiene mucho tiempo para luchar aquí, por lo que primero tiene que lograr que Erika y los demás confíen en él. Sobre todo, parecen tener más información sobre el asunto de Vincent de lo que esperaba. Teniendo en cuenta su conexión con Harold, eso puede haber sido algo natural. Hace casi 2 meses, recibí un consejo directo de Harold. El contenido del consejo era asignar personal a Travis y ese lugar eventualmente se convertirá en un infierno. Después de todo, Harold sabía que Travis iba a ser atacado, ¿no? Oh, estás bastante seguro de que piensas que sí, y poco tiempo después de ese consejo recibí otra carta de Harold. ¿Qué hay en esa carta? Dijeron que encontraron una gran cantidad de monstruos retorciéndose bajo tierra en la ciudad de Burston. ¿En serio? Y el joven de cabello azul dijo involuntariamente. La expresión de Erika también parece estar un poco tensa, y el aire en la habitación parece haberse vuelto aún más pesado. Después de recibir la carta, envié a un miembro del grupo a Burston, donde he confirmado hordas de monstruos, y me gustaría compartir información al respecto y discutir con él lo antes posible cómo lidiar con eso. Y espera un minuto. ¿No se han dado cuenta ya los caballeros de que había ocurrido un ataque en Burston? ¿Qué? No he recibido ningún informe de este tipo. Es cierto que Travis estuvo muy ocupado durante los últimos días, pero si hubo un ataque allí, Vincent debería haber recibido un informe. ¿Qué demonios está pasando y? Los ataques simultáneos de monstruos contra Travis y Burston están casi seguramente relacionados. Ciertamente es posible que ocurran al mismo tiempo. Pero si ese es el caso, es extraño que no se hayan recibido informes. Parece que es una sorpresa. ¿Cómo se moverán los caballeros de ahora en adelante? En primer lugar, necesitamos verificar los hechos lo antes posible, y tan pronto como podamos confirmarlo, tenemos que enviar personal al sitio. Supongo que no hay más remedio que realizar ese procedimiento. Incluso si tardamos una semana en llegar antes al lugar. Erika tiene razón, tomará tanto tiempo. Incluso si los caballeros tienen naves vacías, es solo después de confirmar los hechos sobre el terreno y comprender la situación de daños que puede decidir qué tipo de tropas se pueden enviar y en qué escala. Por supuesto, en caso de una emergencia, es posible tener cierta flexibilidad con el juicio in situ de Vincent, pero ahora Travis también está en medio de una emergencia. Aparte del personal que se queda para mantener la seguridad en la capital real, la mayoría de los que pueden moverse están aquí en Travis. Y dado el daño, Travis no quiere mover a su personal tanto como sea posible. Por lo tanto, lleva tiempo seleccionar a los miembros que pueden movilizarse a Burston. Como organización, no puedes evitarlo, pero aún así tienes que hacer lo que puedas. Entonces tengo una sugerencia. Mañana por la tarde llegará a Travis un barco vacío de la compañía Santia organizado por Sumeraji. Santia y Co. Es una de las compañías más grandes del país.
Frecuentaba la capital real y debe haber sido dueño de varios grandes barcos mercantes. Una empresa de ese tamaño siempre almacena una gran cantidad de inventario, y será posible asegurar y transportar rápidamente lo que falta a través de sus propios canales de distribución. Se puede decir que son la presencia más brillante en una emergencia como esta. Y si se trata de una familia tan prestigiosa como Sumeragi, es cierto que existen conexiones con grandes empresas. Sí, de hecho, esos suministros fueron originalmente asegurados por Sumeragi para otros fines. ¿Qué quieres decir? Sin ver lo que estaba diciendo, Vincent preguntó. No hace mucho, Sumeragi también recibió una carta de Harold, que resumía y decía: Burston está amenazado por monstruos y vamos a evacuar a los habitantes en consecuencia, así que queremos que Sumeragi esté listo para aceptarlo. En otras palabras, Harold advirtió a los caballeros del ataque a Travis y Burston, y él mismo le pidió a Sumeragi que aceptara a los refugiados mientras evacuaba a los habitantes de Burston. Por lo tanto, Sumeragi ha preparado una gran cantidad de suministros de socorro con anticipación y se los proporcionará a Travis. No era de extrañar que pudiera moverse tan rápido. Una vez finalizada la descarga, hemos arreglado que usted aborde un barco vacío de la compañía Santía. Si alguien hubiera sido enviado a Burston con anticipación porque lo habían contactado, no habría habido duda de que habrían podido comprender la situación allí en detalle. La condición de Erika reduciría en gran medida el tiempo que lleva a evaluar el daño, lo que normalmente tomaría casi una semana. Esto permitiría a los caballeros actuar rápidamente. Si la otra parte es la otra parte, es una historia con la que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, la persona frente a Vincent era la ex prometida de Harold, que todavía estaba tratando de ayudarlo. Un hombre llamado Harold es un hombre misterioso que parece ser crudo y arrogante en la superficie. Sin embargo, Vincent, quien había hablado en persona con él, sintió que era un hombre confiable que podría estar desesperado por ayudar a alguien. Y la propia Erika parecía superponerse de alguna manera con la humanidad de Harold que aprendió de este caso. Entonces créelo, Vincent tomó una decisión. Bien, ¿cuáles son las condiciones? Me gustaría que tantos miembros de los caballeros como sea posible, incluido usted, me acompañaran a Burston. Podemos llegar. Y parece que no hay desventaja en las condiciones. Vincent dijo que fue de gran ayuda compartir la situación de daños de Burston, pero se le permitió abordar el barco vacío de la empresa y llegar al sitio lo más rápido posible. Si esto fuera todo lo que había que hacer, Vincent habría inclinado la cabeza y preguntado. Bueno, mis términos se basarán en mi llegada a Burston, Juno, aquí. Estaba asombrado. Erika llama a una mujer con un tono lento y se acerca. Probablemente era la doncella de Erika o algo así, pero su comportamiento gentil deja una impresión de un aplomo inimaginablemente impecable. Erika tomó algo de la criada y lo colocó sobre el escritorio. Era una placa de metal del tamaño de una palma. ¿Qué es esto? Es uno de los objetos mágicos. Su función es recortar la escena real y grabarla como un vídeo. Incluso si se llama un objeto mágico en pocas palabras, la realidad es amplia, desde simple hasta escandalosa. Vincent no sabía mucho al respecto, pero entendí que si podía grabar la escena real como un vídeo, sería un gran sustituto. Y el plato en el escritorio mostró una escena impactante. Esto es y es terrible. Sí, pero esto es definitivamente Burston en este momento. Esto es exactamente lo que significa no tener palabras. La devastación de Travis era un espectáculo para la vista, pero Burston parecía no estar menos devastado. Se han construido montañas de cadáveres de monstruos en la ciudad, y la mayoría de las casas están destruidas o quemadas hasta los cimientos, al igual que Travis. Sobre todo, alrededor de un tercio de la ciudad se había hundido o derrumbado. Afortunadamente, ninguno de los residentes quedó atrapado en el ataque de los monstruos, pero hubo quienes lucharon para ganar tiempo para la evacuación. De ninguna manera, él. Erika asintió levemente ante la pregunta de Vincent. Se informó que todos los residentes y miembros de los caballeros que lucharon con Harold se salvaron, pero Harold, que fue el último en quedarse, quedó atrapado en el colapso y está desaparecido. Y eso es algo doloroso de escuchar. No importa. Erika se enfrenta de Vincent con firmeza sin contener las lágrimas en los ojos. No sabemos qué pasó entre Harold y Erika. Pero estoy seguro de que Erika todavía piensa en Harold sinceramente, por lo que está triste y horrorizada por la noticia de su desaparición.
Además de eso, su fuerza para suprimirlo era algo que Vincent también podía respetar. Como puedes ver, Burston está en bastante peligro en este momento, así que digamos eso. Nos ayudarás a encontrar a Harold que quedó atrapado en el colapso. Esa es una condición tuya, ¿no? Sí. Claro, me prepararé ahora. Dicho esto, Vincent dejó su asiento. Justo cuando estaba a punto de girar sobre mi talón, sentí lágrimas brotar de los ojos ligeramente aturdidos de Erika, pero decidí no verlos. Capítulo 128. ¿Realmente fue lo correcto, Erika? Después de despedir a Vincent, que se retiró, Francis exhaló suavemente y habló así a Erika. Sí. Aunque parece que los altos mandos de la Orden están bajo la influencia del Dr. Justus, creo que podemos confiar en el Capitán Vincent. Después de hablar directamente con él, ¿puedo preguntar por qué tomaste esa decisión? Bueno. Juno, en Burston también se enviaron caballeros, y colaboraron con el señor Harold para ayudar en la evacuación de los residentes. Eso es un hecho indiscutible. Sí, el señor Harold trabajó en estrecha colaboración con Freyr y los demás. Juno respondió en un tono que no era el habitual. Eso indicaba que ella también estaba lidiando con una situación que no le dejaba espacio para la tranquilidad. Ese sentimiento también era compartido por Erika. Pero precisamente por eso, tenía que mantener la calma y actuar con lógica. Si es así, entonces, naturalmente, la situación en el lugar debería haber sido informada al capitán Vincent, que es el líder de la orden. Sin embargo, si eso no ha sucedido, hay varias posibilidades. La primera es que el batallón de Burston fue aniquilado o que la situación en el lugar es tan caótica que no pueden entregar el informe. Sin embargo, según el informe de Juno, no parece que la situación haya llegado a ese extremo, y deberían poder comunicar la información al igual que los agentes secretos de Sumeragi. La segunda posibilidad es que el informe desde el lugar no haya llegado al capitán antes de ser ocultado. Si hay un cómplice del Dr. Freud dentro de la Orden de Caballeros, esa es probablemente la posibilidad más alta, según la mirada penetrante de Erika. Pero también hay una tercera posibilidad. El capitán anterior podría ser un aliado del Dr. Justus y estar mintiendo. La observación de Leafa era natural y evidente. Aunque tenía una idea general de la situación, Erika no entendía completamente las intenciones de Justus, y no sabía qué estaba planeando. En cuanto a eso, incluso si presentamos una objeción, se convertirá en una discusión inútil. Si tenemos que dar una razón para considerar que la posibilidad es baja, no es más que decir que confiamos en el capitán Vincent porque sentimos que es una persona confiable. Después de hablar directamente, dijo Erika. No niego la capacidad de Erika para evaluar a las personas, pero ¿no hay otras razones? Preguntó Leafa. Sí, hay otra razón. No sé los detalles, pero creo que Erika tiene alguna idea. Aunque no sé exactamente qué es, creo que deberías decírnoslo aquí. Bueno, y Erika podría tener su propia idea, aunque no sepa los detalles. Leafa parecía haberlo notado, y aunque Erika tenía sus propios pensamientos, aún dudaba de si debía expresarlos aquí. Sin embargo, dado que la situación era de emergencia, lo más importante era comunicar lo que realmente importaba. Erika quería que Harold también supiera lo que ella pensaba. Después de todo, ella había deseado que Harold actuara de esa manera para que pudiera hablar honestamente con él. Si ella misma estaba ocultando algo, no podría decirle nada a Harold. Si asumimos que él es un compañero del Dr. Justus, probablemente nos haya contactado para confirmar cuánta información tenemos y cuáles son nuestros planes para el futuro. Esas palabras no recibieron comentarios de Leafa ni de Francis. Probablemente, ambos ya entendían lo que Erika estaba diciendo. Si podemos desecharlo sin preocupaciones, está bien. Pero si realmente tiene información que no podemos ignorar, ¿existe la posibilidad de que tome medidas más drásticas? La forma más rápida sería nuestra eliminación, es decir, asesinarnos, dijo Erika. La pregunta de Reiner fue respondida sin vacilación por Erika. Aparentemente, ni Reiner ni Colette esperaban tal respuesta, ya que ambos se quedaron sin aliento. Eso era evidente solo en sus expresiones. Si anteriormente nos enfrentamos al señor Harold con nuestras espadas. No diré nada sobre el resultado de ese encuentro, pero si asumimos que él es igual o incluso más fuerte que el señor Harold, no podemos evitar la aniquilación si decide tomar medidas drásticas. Aunque he mencionado sí. Considerando que lideramos la defensa contra el reciente ataque, no sería sorprendente que posea habilidades de combate equivalentes a las del señor Harold. Bueno, entiendo eso, pero realmente podríamos simplemente matar a miembros de la realeza y nobles como Erika y Franz.
Preguntó Hugo. En términos de habilidades, podría ser posible, pero pensar en la ejecución fácil después de eso es complicado. Normalmente, sí, pero ¿y qué quieres decir? ¿Olvidaste lo que Harold nos contó? Dado que el plan de Justus tiene éxito, este continente podría hundirse. En ese caso, los títulos de la realeza y la nobleza perderían todo significado. Lo que dice Leafa es correcto. Si realmente ocurriera un evento sin precedentes como el hundimiento del continente, la viabilidad de la supervivencia de este país sería cuestionable. En tal situación, la posibilidad de que todas las fuerzas de seguridad queden inutilizadas es extremadamente alta, y no habría margen para perseguir a asesinos en primer lugar. Si Vincent está dispuesto a arriesgar su vida por el éxito de este plan, no hay razón para dudar, es el peor escenario, pero debemos evitar el riesgo de aniquilación en caso de que se tomen medidas tan extremas. Por lo tanto, la misión de rescatar al señor Harold recae en mí, junto con Wentus y Lilium. Bueno, entiendo eso, pero ¿por qué llevar a estos dos? Preguntó Hugo. Quería saber el motivo de la distribución del equipo. Sabía que no era un arreglo al azar, pero no había pensado en la razón hasta ahora. Erika reveló sus intenciones sin ocultar nada. Hay una posibilidad de que estos dos estén involucrados con el Dr. Freud. Eso es absurdo. Yo no tengo nada que ver con el Dr. Freud. Lilian, que estaba a punto de protestar, fue detenida por Ventus. Tranquilízate, Lilian. Pero y no hay problema, Lilian. No, pero y Erika tiene razón. Todavía no hemos demostrado nuestra inocencia, aunque Ventus parecía comprender objetivamente la posición en la que se encontraban. Expresar directamente sus dudas de esta manera le resultaba incómodo a Erika. Esto se debía a la naturaleza amable inherente a Erika y también a la breve pero significativa experiencia de ver a ambos luchar a su lado, arriesgando sus vidas sin importar el peligro, especialmente en esta batalla. Sin embargo, al mirarlo desde otro ángulo, si los dos no eran traidores y realmente querían hacer algo por Harold, esta podría ser una oportunidad. Además, esto es como un sueño hecho realidad para nosotros. Si Harold-sama está en peligro ahora, no hay mejor momento para devolver el favor, ¿verdad? Ah, sí, eso es cierto. Y después de que la conversación entre los dos se detuvo momentáneamente, Erika preguntó de nuevo. Entonces, ¿puedo contar contigo para que me acompañes? Por supuesto. Sí, permíteme ir. Y eso es todo. ¿Qué dices, Reiner? ¿Por qué? Preguntas y por qué debería ser yo. Bueno, incluso si preguntas por qué. Eres nuestro líder. Después de todo, ante la repentina pregunta, Reiner se desconcertó. Desde la perspectiva de Erika, estaba claro que Reiner albergaba dudas hacia Harold desde el incidente anterior. Dada la sensibilidad del tema, Erika aún no había abordado directamente este asunto. Considerando lo anterior, existe la posibilidad de que estas dudas puedan obstaculizar la disposición de Reiner para rescatar a Harold. Si Erika toma decisiones precipitadas por su cuenta, podría desintegrar el grupo, algo que ella no desea. Por lo tanto, para unificar las opiniones de todos, es necesario discutir el asunto de manera integral. Ir a rescatar a Harold-sama es una decisión personal mía. Sin embargo, necesitamos discutir la opinión del grupo como equipo y yo. La vacilación de Reiner era evidente. Viendo esta situación, Erika se sentía un tanto deshonesta. Un joven tan sincero y con un fuerte sentido de la justicia como Reiner no podría despreciar la vida humana solo por emociones personales. Además, el rescate de Harold era también el deseo del líder de la Orden de Caballeros al que Reiner admiraba. Consciente de todo esto, Erika no tenía más opción que considerarse astuta al plantear la pregunta. Y creo que deberíamos ir a rescatarlo. Así que estoy de acuerdo con la propuesta de Erika y gracias, Reiner. Decidido entonces. Vamos a empezar con lo que tenemos que hacer. Golpeando las manos, Leafa levantó la voz de esa manera. Primero, se discutió sobre el equipo de cada uno, las acciones después de separarse, el tiempo y el momento de la reunión. Dado que tanto Travis como Burston estarían actuando en lugares de destino incierto, era necesario elaborar planes para posibles situaciones imprevistas. Además, incluso si lograran rescatar a Harold, podría haber desarrollos significativos antes de reunirse, o eventos inesperados podrían hacer que la reunión fuera imposible. Hubo muchas otras consideraciones que también necesitaban ser tenidas en cuenta, y fue más de un día antes de que todo se organizara. En el ínterin, también hubo una reunión y ayuda en la descarga para la llegada de la compañía comercial Santea en Travis, por lo que cuando finalmente se prepararon para dormir, ya estaba a punto de cambiar de fecha.
Una vez que amaneciera, se dirigirían a Burston en un barco comercial. Si bien entendía que era mejor acostarse temprano, su mente no estaba tranquila. Erika bajó al patio del hostal donde se alojaba y contempló el cielo nocturno. A pesar de la neblina que rodeaba su estado de ánimo, el cielo nocturno estaba lleno de estrellas brillantes. ¿Estará Harold a salvo? Podría enfrentar la peor situación posible. Aunque confiaba en que Harold estaría bien, de vez en cuando, tales pensamientos afloraban en su mente. Sintiendo su propia debilidad emocional, intentó recuperar la compostura mientras miraba las estrellas. En ese momento, escuchó el sonido crujiente de la hierba siendo pisoteada desde atrás. Gracias por tu arduo trabajo, Erika. El dueño del sonido, Leafa, se dirigió a Erika con su voz habitualmente enérgica. Sentir esa voz proporcionó a Erika un cierto grado de alivio. Aunque Leafa también podría estar lidiando con ansiedades y aprensiones, su actitud de no mostrarlo era un apoyo valioso como compañera y amiga. Lo mismo digo, Leafa. ¿No ajustaste cuidadosamente todos los detalles? ¿Quién sabe qué está pasando exactamente? Especialmente porque la situación allí es un misterio. Sí, eso es cierto y los eventos en Burston se informaron, pero la situación real en el lugar no se podía discernir sin verla en persona. Después de todo, hubo informes de un ataque masivo de monstruos y un colapso a gran escala. Los restos de monstruos podrían aparecer, y dependiendo del estado del colapso, incluso podría resultar imposible comenzar la búsqueda. Aún así, haré todo lo posible en mi poder. Incluso si enfrento cualquier resultado que me espere. Y sabes, Erika, te estás volviendo más como Harold, ¿eh? ¿En serio? Las palabras inesperadas tomaron por sorpresa a Erika. Aunque estaba a punto de regocijarse sin condiciones al ser comparada con Harold, estaba claro que no estaba siendo elogiada según la connotación. Por ejemplo, actuar sabiendo que hay peligro de muerte y cargar con todo tú misma. Si me lo pones así, no tengo una respuesta para eso. Y si Vincent y Wentos fueran traidores, su seguridad no estaría garantizada. Si Justus estuviera realmente involucrado en los eventos de Burston, podría haber algún tipo de trampa colocada, como la presencia masiva de monstruos. Dada la posición de Erika como una noble, este viaje, lleno de peligros continuos durante varios meses, ya era extremadamente inusual. Pero esa determinación también es gracias a Leafa, ¿sabes? El hechizo que le concedió en la colina alta. Erika sentía que eso convertía sus sentimientos complicados hacia Harold en algo más claro. Aunque aún no se había transformado completamente, Leafa había ayudado a Erika a dar pequeños pasos adelante. ¿De verdad? Entonces, me encargaré de esa parte de la responsabilidad. Leafa sonrió traviesamente, de la misma manera que lo hizo en ese momento. Al ver esa sonrisa, Erika volvió a darse cuenta de cuánto estaba siendo salvada por la existencia de Leafa. Si no fuera por el apoyo de alguien, su corazón ya se habría roto. Las palabras que Harold le había transmitido una vez, deberías aprender a depender un poco más de los demás, ahora estaban grabadas firmemente en su pecho. Gracias, Leafa. Y, por favor, cuídate de mí de ahora en adelante. También expresó su agradecimiento desde el fondo de su corazón. Si ese sentimiento se transmitió, Leafa sonrió tímidamente. Quería ser de ayuda para Harold. Ese era el único sentimiento en el que ya no podía dudar. La mañana en que todo empezaría estaba a punto de llegar. Capítulo 129. Esa mañana, el cielo estaba despejado hasta el punto de que los ojos se deslumbraban al mirar hacia el sol. El viento también era suave, por lo que sería un día perfecto para el viaje. Aunque aún era temprano por la mañana, Erika y los pocos miembros seleccionados de la Orden de los Caballeros, como Juno, Ventos, Lilium y Vincent, ya habían terminado de prepararse para partir. Solo les quedaba subir al barco mercante. Disculpen la espera. Por favor, síganme y aborden en orden. Después de completar la última verificación para la partida, la tripulación del barco mercante de la compañía comercial Santia abrió la entrada del muelle y los miembros de la Orden de los Caballeros comenzaron a abordar. Erika y los demás intentaron despedirse temporalmente de los miembros del grupo que se quedaban en Travis, pero no vieron a Reiner en ninguna parte. Según lo que Hugo y Francis dijeron, al parecer, la cama de Reiner estaba vacía desde temprano en la mañana. ¿Reiner aún no ha vuelto? Sí, ¿y dónde habrá ido Reiner en realidad? Y, más que estar enojada por no aparecer en la despedida de su compañero, Colette parecía más preocupada, con una expresión de ansiedad. Seguramente, si no fuera por el momento de la despedida, ella querría ir a buscarlo de inmediato.
Aunque pensaba así, la atmósfera reciente de Reiner era demasiado diferente a la habitual, hasta el punto de que no parecía tener sentido. Hasta anoche, pensé que él salió después de la cena, pero regresó tarde en la noche, dijo Hugo frunciendo el ceño mientras cruzaba los brazos. Hugo, que es el mayor de todos aquí y tiene una buena visión de su entorno, también se ha dado cuenta del cambio en Reiner, por supuesto. De hecho, Reiner es el único que cree que puede comportarse como siempre. ¿Hemos completado el embarque aquí y hay algún problema? Preguntó Vincent, sintiendo curiosidad por el hecho de que Erika y los demás aún no se habían subido a pesar de haber terminado los preparativos. No es que haya un problema, pero Reiner y no hemos visto a uno de nuestros compañeros desde esta mañana. Oh, el de pelo rojo. También me encontré con él anoche y tuvimos una pequeña conversación, pero parecía estar preocupado por algo. ¿De qué hablaron exactamente? Es una conversación personal, así que es difícil de explicar en detalle. Parecía estar preocupado por su relación de amistad, así que solo le di algunos consejos basados en mi experiencia. Probablemente fue una forma en la que se preocupó por la privacidad de Reiner. Pero, sin mencionar nombres, está claro que se refería a Harold. ¿Tienes alguna idea de por qué desapareció en esa conversación? No lo creo, pero y no se puede negar la posibilidad de que haya tenido algún tipo de influencia dado que no se puede entender el estado emocional de Reiner, es comprensible que él responda de esa manera. Cuando se organiza la situación, Reiner salió a la ciudad después de la cena de anoche y se encontró con Vincent, probablemente confesándole sus preocupaciones sobre su relación con Harold. Luego de recibir algún tipo de consejo, Reiner regresó al alojamiento tarde en la noche y desapareció antes de que todos se despertaran. ¿Qué le dijo Vincent a Reiner y qué está pensando él? En la situación actual, no hay suficiente tiempo ni información para pensar en ello. Vincent es parte del bando de Justus, ¿le inculcó algo a Reiner? Sin embargo, ¿es necesario tomar medidas tan complicadas para influenciar solo a Reiner? ¿Qué podría ser una razón para hacerlo? Si consideramos lo peor, Vincent sería un enemigo y apuntaría su espada hacia mí o hacia Juno en el momento en que suba al barco vacío. Pero, incluso si fuera así, ¿diría algo que levante sospechas como haber hablado con Reiner anoche? No se puede encontrar una respuesta incluso si se piensa en ello ahora mismo. En la actualidad, con poca información, Erika decidió que no se debería cambiar el plan basándose en suposiciones. En esta situación en la que se ponen en juego muchas vidas y están involucradas muchas personas, se deben evitar movimientos imprudentes aún más. Ya es hora de partir, ¿verdad? No te preocupes. Déjanos a nosotros encargarnos de esto, sí. Gracias de antemano. Erika miró directamente a los 4 rostros y luego inclinó la cabeza. Luego, dio la vuelta y subió por el muelle. Espera un momento. Sin embargo, de repente, Erika escuchó un grito desde atrás y sus pies se detuvieron. Esa voz sin duda pertenecía a Reiner. Cuando se volvió, vio a Reiner corriendo hacia ella, con su cabello rojo brillando intensamente bajo el sol de la mañana. ¿Había venido a despedirla? Esa idea duró poco, ya que Reiner corrió más allá de Colette y los demás y subió corriendo por el muelle. Reiner, ¿pasa algo? Reiner, que había corrido a toda velocidad una considerable distancia, se apoyó las manos en las rodillas y respiró agitadamente. Después de tomar un breve descanso para regular su respiración, Reiner levantó la cabeza y dirigió una mirada decidida a Erika, diciendo: Voy contigo. Para ayudar a Harold. Estas palabras fueron inesperadas. Reiner había estado preocupado por Harold y, en pocas palabras, parecía querer evitar el tema. Al menos, eso es lo que parecía a los ojos de Erika. ¿Por qué de repente dices eso? Y pensé que no podíamos seguir así. No tengo ni idea de lo que Harold está pensando, pero y tienes razón, no solo Reiner, sino también Erika, no sabían qué estaba pensando Harold. Aunque Erika quería entender esos sentimientos y ser alguien que pudiera apoyarlo, no había logrado hacerlo en absoluto. Esto era frustrante y triste para ella también. Pero, sería bueno entender si es así. Pensé que tendría que hablar adecuadamente con él para eso, dijo. La respuesta era similar a la que Erika había dado. No temer a que la relación se rompiera, enfrentarse a Harold de frente. Fue una respuesta que Erika había llegado después de preocuparse y dar vueltas, y ser alentada por Leifa, pero también parecía que Reiner había llegado a ella después de luchar consigo mismo. Por eso voy a verlo. Todavía quiero ser rival y amigo de Harold, dijo. Reiner lo afirmó con fuerza.
Esta rectitud y fuerza de corazón eran parte de su verdadera personalidad, pero parecía que su crecimiento se reflejaba en su apariencia actual después de superar la duda y la lucha. ¿No está bien? Si vamos juntos, dijo. Sí, eso suena bien. Eso es típico de ti, Reiner, dijo. Y de paso, asegúrate de no preocuparnos demasiado, dijo. Hazlo lo mejor que puedas, Reiner. Leaza y los demás apoyaron a Reiner uno tras otro. Aún hay cosas que hacer en Travis, y como se mencionó antes, existe la posibilidad de estar en peligro de muerte en el camino y en Burstin. Después de entender eso, todos le dijeron esas palabras. Entonces, Erika no tiene razón para rechazar la elección de Reiner. Entendido. Vayamos juntos, Reiner. Sí, Reiner, que había cambiado completamente desde ayer, subió al barco sin vacilar. En el frente, estaba Vincent, quien había estado observando la partida. Reiner se acercó a él y se inclinó profundamente. Muchas gracias, de verdad no es gran cosa. Si pude ayudarte aunque sea un poco a aclarar tus dudas, entonces me alegra. Probablemente se refería a la conversación que tuvieron anoche. No es difícil imaginar que el intercambio entre los dos tuvo cierta influencia en la decisión de Reiner de enfrentarse a Harold. No es así. Si hubiera estado pensando solo, probablemente no habría podido tomar acción como lo hice. Jaja, bueno, cuando era joven, también experimenté sentimientos similares. ¿Sentimientos similares? Sí. Vincent entrecierra los ojos como si estuviera recordando aquellos tiempos de juventud. Tenía un viejo amigo, un hombre al que se le decía de todo dentro de nuestro grupo. Frívolo, irresponsable, borracho. Pero si no fuera por él, y probablemente no estaría en la Orden de Caballeros Cody. Ese era un nombre familiar para Erika. Hace 5 años, después de la batalla en el bosque de Vertis, Cody fue quien la invitó especialmente a entrar en la sede de la Orden de Caballeros en la capital y la presentó a Harold. Desde entonces, él la ayudó a impugnar la sentencia de ejecución dictada por Harold y a revertirla. Aunque desde entonces no había tenido muchas oportunidades de encontrarse con él. Así que él era el amigo de la infancia del capitán Vincent. Por cierto, escuché que conocías a Erika Sansi, le estuve muy agradecido antes. Mirando atrás, en ese momento, Cody y Vincent, quien era el vicecapitán en ese momento, hablaban como si pudieran confiar el uno en el otro. Debe de haber una fuerte conexión de confianza entre ellos. Ya veo, y debería estar en Burton ahora. Es un hombre que no morirá incluso si lo matas, así que probablemente todavía esté vivo. Aunque se dijo como si nada estuviera mal, era evidente que había un indicio de ansiedad y preocupación oculta detrás de esas palabras. Se tranquilizaba a sí mismo más que a nadie más de que debería estar bien decirlo como una broma. Es obvio que incluso si uno se vuelve lo suficientemente fuerte como para convertirse en el capitán de la Orden de Caballeros, sigue siendo simplemente un ser humano. Si ese es el caso, debe haber puntos débiles también, al igual que Harold. Sí, yo también lo creo. Al recibir las palabras de ánimo de Erika, Vincent mostró una sonrisa de alivio, aunque solo fuera por un momento. Lo primero que Harold sintió al despertar fue una sensación de fatiga que lo envolvía por completo. Y luego, el dolor causado por estar atado con cadenas en las manos y en una posición de rodillas. Ya me habían atado de esta manera antes y... no quiero recordarlo, pero está claramente grabado en mi memoria. Comparado con la antigua mazmorra, este lugar es más luminoso y tiene una sensación de limpieza, lo cual es un punto a favor. Aunque, debido al hombre que está frente a mí, no importa cuán cómodo fuera el entorno, mi estado de ánimo está en caída libre hasta el punto más bajo, por lo que es solo un margen de error. Finalmente te has despertado, Harold, y tú también pareces haber despertado de tu molesto hábito. Justus, ¿eso es lo primero que dices? Me alegra ver que tu mente está funcionando correctamente. El lenguaje y los gestos, sin duda, pertenecen a Justus Freud, a quien Harold conoce bien. Sin embargo, su apariencia es la de una niña de unos 10 años, exactamente como Sarah. Harold no entiende qué está pasando. Este tipo de descripción no existía en el juego. Pero no significa que no pueda hacer una cierta predicción basada en su conocimiento de la obra original y la situación actual. Su plan consiste en revivir a Esther extrayendo su cuerpo astral que yace en el núcleo de las estrellas y sincronizándolo con el cuerpo de un niño estelar. Sí, sincronización. Y para extraer el cuerpo astral de Esther, también se requiere la sincronización entre el cuerpo astral de Justus y el núcleo de las estrellas. Es como transferir mi conciencia y ego a un recipiente que no sea mi propio cuerpo.
Dicho en palabras, suena absurdo, pero incluso un genio científico como Justus no haría algo tan arriesgado como transferir su ego sin preparación. Además, si falla, todo lo que ha acumulado y preparado hasta ahora podría ser en vano. Entonces, naturalmente, debería haber intentado sincronizar su ego y, usando su propio ego. Pero seguramente, antes de eso, lo intentó con otras personas. El resultado es Justus con la apariencia de Sarah. HMPH, ¿qué tal se siente tener el cuerpo de una niña? Al principio fue extraño en muchos aspectos, pero ahora me he acostumbrado y... Ese tono de voz parecía como si hubiera estado sincronizado con Sarah desde antes. Sin embargo, Justus debería haber estado presente hasta hace poco. Entonces, ¿qué significa esta discrepancia? Deteniendo mis pensamientos a punto de colapsar, reorganizó la información y llegó a una conclusión. Justo antes de perder la conciencia, había otra persona con la que Justus estaba sincronizado. El hombre que no está aquí ahora. Codilugial. No puedo creer que algo así sea posible. Y aunque técnicamente sea posible, me aterroriza pensar que haya alguien dispuesto a hacerlo con mi propio cuerpo. La división de la conciencia del yo y... Desde el punto de vista de Harold, es un acto que no tiene sentido en absoluto. Sin embargo, lo que está frente a Harold ahora es un científico loco que ha abandonado hace mucho tiempo la cordura. Como si personificara esa locura, una sonrisa oscura se dibuja en el rostro de la joven Justus. Correcto. Te daré 100 puntos, Harold. Capítulo 130. No me hagas reír, ¿cuál es el punto? Harold lo escupió con todo el asco que pudo. Sabía que no tenía sentido hacer eso, pero tampoco iba a mejorar la situación si mostraba una actitud sumisa. Aunque tuviera la apariencia de una niña adorable, si no se rebelaba intencionalmente, corría el riesgo de ser absorbido por la locura de Justus. Justus, sin saberlo o queriendo saberlo, no dejó de sonreír. ¿Sigues con la boca suelta incluso en esta situación? Ah, tal vez tu precognición te dice que vas a salir de esto. ¿Quién sabe? No lo niegas. Bueno, da igual. Justus se sentó en la silla, haciendo crujir el asiento, y se enfrentó a Harold, que estaba arrodillado. A diferencia de la celda anterior, no había ninguna barrera que los separara. Sin embargo, Justus estaba sentado con las piernas cruzadas frente a Harold, como si no tuviera ninguna precaución. Era un gesto que no se ajustaba a una niña, pero que tenía un aire de seguridad que resultaba extraño. La sonrisa que había estado mostrando antes se había desvanecido, y ahora miraba a Harold con una expresión inexpresiva. Harold no sabía qué estaba pensando Justus. Conocía los objetivos, los medios y las motivaciones que se describían en el juego. Pero solo tenía esa información. Nunca había podido entender la lógica de Justus, la lógica que se había creado con sus pensamientos y sentimientos. Harold, me interesa tu existencia. ¿Sabes por qué? No me importa. Tampoco quiero saberlo y parece que no mientes. De hecho, nunca me has mentido directamente. La cara de Harold se contorsionó ligeramente, aunque con amargura, ante las palabras de Justus. La observación era cierta, y al mismo tiempo, le aterraba que lo hubieran descubierto hasta ese punto. ¿Pensabas que podrías mentirme a la cara y yo no me daría cuenta? Y eso significa que tienes secretos que no quieres que yo conozca. Tu poder de precognición es uno de ellos. El tono de su voz ya no era interrogativo, sino que parecía estar demostrando una ecuación matemática, como si Justus ya tuviera la respuesta. La precognición es una tontería. Tu comportamiento ha sido sospechoso para decir esa frase. Bueno, Harold también lo pensaba. Especialmente sus movimientos recientes, Justus los conocía, y en pocas palabras, lo había estado tratando como si supiera que lo traicionaría en algún momento. Si ese era el caso, seguramente también habría tomado medidas para ese momento. Cuando se eliminan las posibilidades improbables, lo que queda, por muy irreal que sea, es la respuesta más cercana a la verdad. Es una verdad evidente. Esa es la conclusión, que puedo predecir el futuro. Pero incluso si fuera cierto, ¿qué piensas hacer? Nada. Incluso si hubiera una forma de obtener ese poder, no me interesa. Justus declaró con firmeza que la precognición no le importaba en lo más mínimo. Harold podía sentir que esas palabras no eran ni una mentira ni una fanfarronada. Y precisamente por eso, sentía una inquietud insondable. Después de todo, era un poder formidable, y Harold había logrado sobrevivir hasta ahora gracias a él. Si su enemigo lo poseía, lo normal sería estar en máxima alerta.
Sé que eres indiferente a los demás, pero si ni siquiera te interesa el poder de predecir el futuro, no veo por qué deberías interesarte en mí. Bueno, para ser breve, tu existencia en sí misma es lo que me interesa, la existencia misma de Harold. No entendía el significado preciso de esas palabras, pero una sensación de mal presentimiento se apoderó de su mente. Y esa sensación se convirtió en una casi certeza cuando escuchó las siguientes palabras. Tu singularidad, las varias anormalidades que albergas. Bueno, podríamos incluir la precognición en eso. Teniendo todo esto en cuenta, eres una existencia que se desvía de las leyes de este mundo. ¿Y qué quieres decir? Todavía es una hipótesis, pero si me atrevo a preguntar, te preguntaría esto. Harold Stokes, ¿quién eres? Si solo se mira la letra, parece una pregunta bastante filosófica, pero está claro que no tiene ese significado. Justus está viendo algo más que Harold Stokes. No parece entender su principio ni su naturaleza, pero está detectando vagamente la existencia de Kazuki Hirasawa. No se podía evitar sentirlo frente a una voz inorgánica y una mirada fría que te atraviesa. Y no entiendo la pregunta. Soy yo mismo. Parece que eres malo para mentir. Bueno, ya sea que la hipótesis sea correcta o incorrecta, probablemente solo obtendría la misma respuesta. ¿Te equivocaste? No exactamente. El hecho de que estés hablando conmigo también es, en cierto sentido, una pequeña prueba de la hipótesis. El pensamiento de Justus es completamente indescifrable para Harold. ¿Por qué el simple hecho de hablar es una prueba de la hipótesis? Ahora que la trama se ha desviado mucho de la original, la información de la original ya no es útil en muchas ocasiones. Si piensas que incluso una palabra o una reacción pueden estar dando pistas sin que te des cuenta, es aterrador. Al enfrentarse a este hombre, sentía que la emoción reprimida del miedo a la muerte estaba a punto de resurgir. Eso fue bueno. ¿Y entonces, qué piensas hacer conmigo? Si mi plan tiene que tener éxito, tú eres la amenaza más peligrosa que podría existir. Matarte sería lo más seguro, sin duda, y los ojos de Justus, que normalmente carecen de luz, y que se podrían describir como de pez muerto, ahora brillan con una intensidad inusual, debido a que está poseyendo el cuerpo de Sarah. Sus ojos, teñidos de locura, parecen reflejar a Harold, pero también parece que están mirando algo más. Harold, tú eres una posibilidad para mí y para ella una posibilidad y... Sí, así es. Tú tienes el potencial de hacer que mi plan sea inútil. Harold no tiene ni idea de lo que Justus está diciendo. Su plan es revivir a su amada, Esther, que murió hace tiempo. Para ser más precisos, quiere recuperar su cuerpo astral y fijarlo en el cuerpo de un niño estrella, para resucitarla de forma simulada. Para ello, primero necesita exponer el núcleo de este planeta, y luego sincronizarse con él, lo que podría provocar la destrucción del núcleo y el hundimiento de los continentes. Es cierto que Harold está tratando de detener ese plan. Pero no lo describiría como hacer que el plan sea inútil. Si dice que es una posibilidad, significa que Harold tiene algo que supera el plan existente de Justus. Sin embargo, por mucho que lo piense, no cree tener esa carta bajo la manga. ¿Te has vuelto loco? ¿Quieres comprobarlo? ¿Estoy loco yo, o es este mundo? Harold se traga las palabras. Claro que tú estás más loco. No tiene sentido discutir con Justus o insultarlo. Lo más importante ahora es obtener información de esta situación tan confusa y encontrar una salida. Por eso, observa fijamente a Justus, que se hace pasar por Sarah y habla con una sonrisa. Bueno, sea lo que sea, es un asunto trivial. Si puedo lograr mi único objetivo, no me importa que todo en este mundo se vuelva loco. Esa fue una palabra sincera y profunda. Para Justus, lo único importante es la existencia de Esther, y si puede recuperarla, no le importa si él o el mundo se vuelven extraños. Se podría llamar un amor loco. Volvamos a la conversación. Harold, creo que tienes una existencia diferente a la tuya dentro de ti. Una palabra que llega al corazón, lanzada sin pretensiones ni vacilaciones. Harold no sabía cómo había llegado a esa respuesta, pero tenía una sensación cercana a la certeza de que algún día se descubriría, y por eso era lo que más temía. Veo que tu anormalidad, esa, es completamente diferente a la personalidad dual o los síntomas disociativos. No es que un yo que era originalmente uno se divida, sino que diferentes yo existen en un solo cuerpo. Y Chicky, que está moviendo el cuerpo de Harold y pensando así ahora, ciertamente tiene un yo claramente diferente al Harold original que está durmiendo dentro de su cuerpo. Desde el punto de vista de Ichiki, Harold simplemente existía en una dimensión diferente.
Si Justus dice que es un fenómeno que se desvía de la lógica de este mundo, sin duda es raro, probablemente solo le esté sucediendo a Harold en este mundo. ¿Justus ve alguna posibilidad en eso? He investigado un poco mientras dormías. Mientras dormía, significa que ya han pasado varios días desde la batalla en el pueblo de Burst. Para Harold, que había perdido el conocimiento, solo habían pasado unas pocas horas, como mucho, el día anterior, pero tal vez esté en una situación más peligrosa de lo que pensaba. Qué lento es esto. Simplemente significa que estaba tan alerta. No se sabe qué trampas podrían estar preparadas, así que era necesario tomar todas las precauciones, aunque es difícil creer que haya provocado toda la serie de eventos de Burst solo por eso. Es posible que haya utilizado parte del plan para agotar a Harold y capturarlo de forma segura. Si ese fuera el caso, Harold habría caído en la trampa. Sin embargo, desde el punto de vista de Harold, no se había preparado ninguna trampa. Solo había pensado en: si me atacan, los venceré a todos y escaparé, y si eso le parecía inquietante a Justus, entonces él tampoco es omnipotente. Pero como resultado, se ha descubierto que 2 cuerpos astrales residen en tu cuerpo. 2 cuerpos astrales en un solo cuerpo humano, y esto es teóricamente imposible, y como la precognición. Ciertamente, esto también simboliza tu anormalidad. Para concluir, no pudimos descifrar en absoluto el principio por el cual se están produciendo los eventos que te están sucediendo. No es propio de ti rendirte tan fácilmente, solo es ahora que no puedo descifrarlo. Si se da el tiempo, no será así que un humano del mundo real posea a un personaje de un juego, o a una persona de un mundo similar a un juego. Es algo que solo se puede describir como un acto divino, pero Harold siente que si Justus es capaz de alcanzar ese nivel, realmente podría hacerlo. Así que no te preocupes. No te mataré hasta que descifre este fenómeno. ¿Y por qué? ¿Por qué hasta el punto de que te obsesiones con este fenómeno? La sonrisa de Justus se profundiza aún más, y la locura que se refleja en ella se intensifica. Porque si descifro este misterio, ella y yo estaremos juntos en el mismo cuerpo, en el mismo mundo, más que nadie. Literalmente, no es un sueño que nos convirtamos en uno. Justus dijo que podrían estar juntos compartiendo el mismo cuerpo, y que algún día podrían convertirse en uno. Que es algo como un sueño. Para Justus, estar con Esther debe ser algo maravilloso. Es un hombre que incluso permitiría que el mundo se derrumbara para recuperarla. Pero y es gracioso. Las palabras que salieron de su boca fueron más frías que nunca. La razón era la intensa ira que brotaba de lo más profundo de su vientre. Justus dijo que la situación actual de Harold era maravillosa, como un sueño. Sin saber cuánto había sufrido, luchado, temido y se había entristecido Harold durante estos 8 años. Y mucho menos que Kazuki Hirasawa había perdido su hogar y su propio cuerpo, sin saber si podría recuperarlo. Sin embargo, con el único deseo de no morir, se había esforzado y luchado por seguir adelante. Todo para vivir y llegar al final de la historia, para impedir el plan de este hombre. ¡Qué tontería! Pero si tú lo deseas, no permitiré que cumplas ese deseo. Esa actitud sugiere que entiendes algo de lo que te está sucediendo. Incluso si fuera así, no te enseñaré nada, ya veo. Como esperaba, parece que el suero de la verdad no tiene efecto. Al parecer, me habían administrado el suero de la verdad antes de despertar. El hecho de que solo con la conversación anterior se pueda probar la hipótesis, significa que la ineficacia del suero de la verdad se debe a que tengo 2 cuerpos astrales. Si fuera algo similar al del mundo original, mi conciencia estaría confusa y sería difícil responder con fluidez. En cualquier caso, sigue siendo tan astuto como siempre. Justus chasquea los dedos. La puerta se abre y aparecen más de 10 hombres que estaban esperando. Entre ellos hay algunos que me resultan familiares, y el más destacado es Cody. Todos ellos pertenecen a la Orden de los Caballeros, como se puede ver por su vestimenta, y el color de sus ojos es azul cielo, igual que el de Justus. ¿Podías predecir este futuro, Harold? Mientras lo dice, Justus, con la apariencia de Cody, desenvaina su espada. Los demás miembros de la Orden de los Caballeros hacen lo mismo, todos con una sonrisa sin vida. Es increíble, pero no solo Sarah y Cody, sino todos ellos son la manifestación de la división del yo de Justus. Bueno, empecemos con el siguiente experimento. Justus lo dice con la voz de una niña. Ese lugar era la encarnación de la locura. Capítulo 131. Clank, una espada fue arrojada frente a Harold.
Era una espada que Justus le había dado una vez, una espada que arrebataría la vida a quien la usara, y una que Harold incluso podía decir que estaba acostumbrado a usar. Al mismo tiempo, se libera de las cadenas que lo habían estado reteniendo. Toma tu espada, Harold. Desde cualquier punto de vista, que Harold empuñara una espada en una situación donde tenía una ventaja abrumadora era un mal presagio, pero aún así, no había forma de que pudieran salir de esta situación sin un arma. Justus simplemente no tenía intención de matar a Harold en ese momento, y mientras fuera para investigar su cuerpo astral, no le importaría si tenía extremidades o no. Reunió fuerzas en su cuerpo, que sentía más pesado de lo habitual, agarró su espada y se puso de pie. La única entrada era la que Cody y los demás habían usado para entrar. Esto significaba que la única forma de romper el cerco era pasarlos. Harold maldijo y preparó su espada. Sería una tontería desperdiciar tu ventaja y no hay problema. Simplemente resiste lo mejor que puedas. ¿Cuánto de esto está planeado por este hombre? Es aterrador que parezca superar fácilmente incluso a Harold, quien conoce la obra original. Sin embargo, no hay tiempo para acobardarse ante semejante jefe final. Si no logra superarlo, jamás podrá alcanzar un futuro donde pueda evitar la muerte. ¿Pero qué debo hacer? Incluso si derrotara a Justus en la forma de Sarah, solo una parte de su consciencia se habría separado. De hecho, incluso existía el riesgo de que la consciencia de Justus se hubiera separado entre todos los presentes, excepto Harold. En resumen, las personas a las que se enfrentaba ahora eran aquellos a quienes Justus les había lavado el cerebro. Harold lo sabía, pero aún así no se atrevía a matarlos. Entonces, la primera prioridad sería escapar de aquí. La pregunta es dónde está este lugar y qué tipo de instalación es. A juzgar por los materiales de las paredes y el techo, era similar al de las instalaciones de investigación al fondo de la mina, pero era improbable que permaneciera en Burston después de todos los monstruos que la habían asolado. A juzgar por las palabras de Justus, parecía que Harold llevaba bastante tiempo inconsciente, así que, naturalmente, la ubicación tuvo que haber sido cambiada. ¿Es un lugar extremadamente moderno y moderno? De ninguna manera. El mundo de Brave Earth está casi completamente desprovisto de edificios modernos, con la excepción de Astral Labs, una instalación de investigación científica de vanguardia. Sin embargo, ciertamente había uno. Harold recordó que en este mundo existía otro objeto artificial con una textura moderna, además del laboratorio de investigación astral. Sí, eso es el interior de la fortaleza del cielo y... Los hijos de las estrellas construyeron una antigua civilización que desapareció hace mucho tiempo de este planeta. La fortaleza aérea que se dice que dejaron atrás es una estructura diferente a las ruinas que también se cree que pertenecen a su civilización. No se dieron detalles y simplemente se entendió que así es, pero la atmósfera y la textura dentro del juego se representaron de una manera que lo diferenciaba de la visión del mundo que había antes. Suponiendo que este sea el interior de la fortaleza voladora, debe estar ubicada en las profundidades del subsuelo. Si esta fortaleza voladora despega, parte del núcleo, que es la memoria del planeta, quedará expuesto, y la historia finalmente alcanzará su clímax. En la película, la fortaleza voladora despega, volcando la tierra y las montañas. Siendo realistas, uno pensaría que la fortaleza sería destruida, pero ni siquiera se inmuta, así que todo vale. Este es un tema común para las civilizaciones antiguas en los juegos, pero es un artefacto un poco fuera de lugar. Ah, se me olvidó mencionar algo. Si no quieres que mueran, te recomiendo que los mates como es debido. ¿Y qué quieres decir? Tengo poder sobre su vida y su muerte. Es decir, a menos que pueda eliminar la erosión de sus cuerpos astrales, o dicho de forma más sencilla, el estado de lavado cerebral en el que se encuentran. Aunque desconocía el estado de erosión de su cuerpo astral, Harold no tenía intención de luchar contra Cody y los demás. Pensó que debía concentrarse en huir y priorizar su recuperación por el momento. Sin embargo, Justus debió de adivinar los pensamientos de Harold. Implícitamente decía: si huyen, los mataré. Se desconoce si era cierto o no, pero no sería extraño que Justus hiciera algo así. Tu mal gusto realmente me enferma. Golpea exactamente donde a Harold no le gusta. Si asumimos que todos excepto Cody son discapacitados, probablemente no sería tan difícil. Sin embargo, para neutralizarlos, tendría que usar el poder de su espada contra todos los presentes, tal como lo había hecho con Finnegan y Ventus. En resumen, Justus quería que Harold usara el poder de su espada.
Aunque conoce sus intenciones, Harold no puede abandonar sus vidas y se ve obligado a hacerlo, incluso mientras trata con Cody, un personaje de la obra original. Dejó escapar un gran suspiro que no era ni un suspiro ni una respiración profunda. Esto va a ser un poco molesto y... Cuando llegaron, la ciudad de Burston estaba en tan mal estado como Travis. La puerta que debería haber sido la entrada se había derrumbado hasta el punto de que era imposible entrar al pueblo sin un desvío. Los edificios estaban casi destruidos por la furia de los monstruos, y lo que más me llamó la atención fueron los restos de un enorme sumidero. Al mirar dentro del agujero vertical de varias decenas de metros de diámetro, pude ver varios edificios enterrados bajo tierra y arena. También era notable que los cadáveres quemados de los monstruos se amontonaran por toda la ciudad. Fue impresionante que no solo lograran evacuar a los residentes, sino que también lidiaran con las consecuencias. Sin embargo, a simple vista, es evidente que la recuperación tomará un tiempo considerable y, de hecho, será extremadamente difícil. En cuanto a la magnitud de los daños, Travis fue sin duda mayor, pero en cuanto a la gravedad, Burston probablemente fue más grave. Es un milagro que nadie haya muerto. Y no es un milagro ni nada. Sí, este resultado no fue un milagro, sino el fruto de los esfuerzos de todos los que trabajaron para evacuar a los residentes, incluido Harold. Para ello, Harold sirvió de retaguardia contra los monstruos que se acercaban, evitando incluso una sola baja. Como resultado, Harold quedó atrapado en el colapso, pero Erika había llegado hasta allí creyendo que seguía con vida. Perdón por hacerte esperar. Tras compartir información con los miembros de la Orden enviados a Burston, Vincent regresó con Erika y los demás. Lo seguían dos caballeros extraños, un hombre y una mujer, y un hombre que, a juzgar por su atuendo, parecía un mercenario. La situación actual es más o menos la misma que me contó Erika. No ha habido bajas entre los residentes, los caballeros ni siquiera entre el grupo mercenario contratado por Harold. ¿Qué tal una escapada tardía? Hasta el momento, no los han encontrado. Estamos revisando el registro de residentes del lugar de evacuación para confirmar la veracidad de la información. No hubo víctimas ni desaparecidos, ni heridos graves. Se ha asegurado la infraestructura de vivienda inmediata de los evacuados. Si ese es el caso, entonces lo que suceda después será responsabilidad de la administración, de los señores que manejan la tierra y del reino. Y respecto a la búsqueda de Harold, ¿hubo gente que dijo que estuvo con él hasta el momento de su desaparición? ¿Son ellos? Sí. Parece que se quedaron en el pueblo peleando con Harold hasta justo antes de que desapareciera. Así que primero escuchemos lo que tienen que decir y veamos la situación. Vincent me dice que lo siga, y lo sigo hasta una choza. Dentro, solo hay unos pocos bancos y una mesa, y el equipaje está desordenado en un rincón, como si lo hubieran recogido con prisa. Parece que los caballeros de vanguardia despejaron el espacio por alguna razón. Esto es suficiente para escuchar con calma lo que tienen que decir. Entonces tendré que hablar contigo otra vez, Sid. Sí. Cuando se le preguntó qué estaba pensando, el joven llamado Sid comenzó a hablar claramente sobre lo que había sucedido en ese entonces. Trabajaba como caballero guiando a la gente hacia la evacuación. Durante la evacuación, una pareja mencionó que su hijo podría haber regresado al pueblo. ¿Por qué la pareja regresó a la ciudad? Escuché que tal vez regresó a buscar un animal de peluche que olvidó. Un niño pequeño, inconsciente del peligro inminente, se escapa de sus padres para recuperar un animal de peluche que dejó atrás. Bueno, no es una historia imposible. Algunos de nosotros, incluida Irene de aquí, volvíamos al pueblo en busca del niño, y al llegar a la entrada nos encontramos con Kate San. Harold me contrató, y un pequeño grupo nos quedamos en la ciudad. Contando a los caballeros, éramos quizás 10 entonces. Cuando entramos al pueblo por la puerta principal, vimos a Harold protegiendo a un niño mientras luchaba contra una horda de monstruos y Harold nos vio y nos entregó al niño, y nos dijo que lo tomáramos y huyéramos. El corazón de Erika dio un vuelco al escuchar a los tres hablar sobre la situación en ese momento. Era típico de Harold poner siempre primero la seguridad de los demás y exponerse al peligro. Nosotros, los Frieri, evacuamos con el niño, y los caballeros estaban allí para protegernos. Luego, les dejamos el niño y nos quedamos los tres. Sinceramente, me parece increíble que pudiera mantenerse en esa situación y no huir. ¿Es esa la justicia de un caballero o la lealtad de un mercenario? Bueno, el 90% de las veces era culpa de su marido, así que probablemente no habría habido mucha diferencia si estábamos allí o no.
El mercenario conocido como Kate se rió con autodesprecio. Mi maestro contuvo a los monstruos y cazamos a los pocos que se le escaparon. En cualquier caso, trabajamos duro para evitar que abandonaran este pueblo. ¿Quieres decir detenerlo, Harold, tú solo? Reiner preguntó sin pensar. Habiendo tenido una experiencia similar con Travis, era natural preguntarse cómo era posible. Así es. Quizás te cueste creerlo, pero él solo se enfrentó a cientos de monstruos y no, le creo. Sé lo fuerte que es, dijo Reiner, apretando el puño con fuerza sobre su regazo. Erika no podía imaginar lo que pasaba por su mente. Probablemente no era algo fácil de expresar con palabras. Debe estar aquí con muchos pensamientos en la mente. Bueno, así fue como logré aguantar de alguna manera y sí, que a ese momento había hablado con fluidez, empezó a tartamudear. No permaneció en silencio, sino que pareció elegir cuidadosamente sus palabras. Tampoco entendemos muy bien esta parte, así que creo que probablemente se confundirán si simplemente explicamos la situación. Está bien. Dime qué pasó, entiendo. Mientras resistíamos, sonó la señal de evacuación completa, y para que pudiéramos retirarnos a tiempo, Harold usó una serie de poderosos hechizos para eliminar temporalmente a todos los monstruos. Erika sabía que Harold podía usar magia y que era bastante hábil en ello, pero sus principales fortalezas eran su velocidad y su habilidad con la espada, que eran tan grandes que el ojo no podía seguirles el ritmo, por lo que su magia dejaba una impresión relativamente débil. Sin embargo, cuando escuché que había usado magia poderosa tantas veces que era suficiente para acabar con hordas de monstruos, recordé una vez más la naturaleza insondable de Harold. Gracias a eso, tuve el tiempo para retirarme, y justo cuando estaba a punto de huir, la chica me llamó. ¿Chica Yi? Los ojos de Erika se agudizaron al escuchar una palabra que no encajaba con la situación. Sí. Me preguntaron a dónde iba, y cuando me giré al oír la voz, una chica apareció entre la multitud de monstruos. Fue como tener un monstruo bajo su mando, continúa Sid. Era una visión extraña de solo imaginar. No era de extrañar que no solo Sid y los demás, sino incluso Harold, se hubieran detenido, con aspecto confundido. Entonces, y no sé por qué, pero Harold llamó a la chica Justus Freund. Al escuchar ese nombre, las expresiones de Erika y los demás se endurecieron. Es cierto que escuchar la historia así no tiene sentido. ¿Por qué Harold la llamó Justus? ¿Era realmente Justus? De ser así, ¿por qué tenía la forma de una niña? Las preguntas eran infinitas y no parecía que las respuestas pudieran encontrarse aquí. ¿Y qué pasó después de eso? Harold nos gritó que corriéramos. Me di cuenta de que la situación era tan peligrosa que estaba perdiendo la compostura, y en cuanto dijo eso, eché a correr hacia la puerta principal. Incluso a Erika le costaba imaginar a Harold entrando en pánico y alterándose. Sin embargo, incluso Harold a veces se quedaba desconcertado ante una situación inesperada. Recordando esto, hace 5 años, había venido a visitar a Sumeragi con una expresión de profunda angustia en su rostro, y hace 8 años, incluso se la había visto llorando en soledad. Debía de saberlo desde hacía mucho tiempo. Harold era fuerte y siempre parecía tenerlo todo a su disposición, pero vivía con las mismas debilidades y ansiedades que todos los demás. Por eso quería apoyarlo, pero debido a su propia debilidad, casi renunció a ese deseo. Sin Leafa, quizá ni siquiera estaría aquí ahora. Al mismo tiempo que alguien gritaba que corriera, solo Harold corrió hacia la chica, y al instante siguiente se produjo una gran explosión. Cuando el humo se disipó, el suelo se derrumbó y Harold desapareció, y esa explosión fue un dispositivo preparado por mi maestro, y en realidad estaba destinada a derrumbar parte de la puerta y el muro de piedra después de que todos hubieran escapado, para que los monstruos no pudieran pasar. Pero quizás fue una coincidencia, o quizás el enemigo lo sabía, pero explotó por sí sola. Ya veo, y tras escucharlos, pude comprender los detalles de la situación que no había podido comprender solo con el informe de Juno. Parecía que la situación era más grave de lo que imaginaba. Pero eso no cambia lo que debemos hacer aquí y ahora. Lord Harold debe saber cosas que nosotros no podemos saber. Por lo tanto, ciertamente no fue un error seguir sus instrucciones, pero sería fácil consolarlo con palabras. Entonces te arrepientes de haberle dado la espalda a Harold-sama, ¿no? Esta vez, fue el turno de Sid y los otros 3 de ponerse rígidos. Erika sabía exactamente cómo se sentían. Aunque quiere ayudar a Harold, le falta fuerza y determinación, y al final deja la carga solo en manos de Harold.
Pero a menos que pudiera mantener unido su corazón roto y dar un paso hacia adelante con sus pies que sentía que estaban a punto de detenerse, nunca podría alcanzar a Harold. Aunque no sea lo que Harold-sama quiere, quiero poder apoyarlo. No quiero que esté solo. Y quiero estar con él. Esas palabras estaban llenas no solo de afecto y amor, sino de una variedad de otras emociones. Todos los presentes percibieron la fuerza de los sentimientos y la determinación de Erika. No había ni rastro de vacilación en sus ojos malva. No sé cuánto peligro acecha allí. Pero aún así, rescataré a Lord Harold sin dudarlo. Y les pido a todos que nos ayuden a rescatarlo, aunque sé que es una empresa arriesgada. No había una sola persona aquí que no escuchara la petición de Erika.